Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Vamos a dar inicio entonces a la defensa de tesis. Para eso vamos a proceder a la lectura del acta y presentar a todos los actores involucrados en la defensa de tesis de Julieta Andrade. En la ciudad de Neuquén, en la sede de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, a los 11 días del mes de junio del 2021, siendo las 11 horas, en el marco del aislamiento social preventivo pandemia COVID-19, por disposición de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional del Comahue, número 003 del 20, se reúnen los miembros del jurado mediante la plataforma Google Meet para evaluar la defensa oral y pública de la tesis de posgrado de la licenciada María Julieta Andrade, DNI 36.344.253, alumna de la Maestría en Marketing de Servicios, Plan de Estudio, Ordenanza número 705/10 y modificatoria Ordenanza 696/20 y Ordenanza 795/21, y Resolución Ministerial 331/15 y CONEAU 101/21. Esta tesis está denominada Endomarketing, motivación laboral en la generación Z, caso General Roca, y fue dirigida por la magíster Fabiana Quadrini. El tribunal designado por resolución del Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional del Comahue, número 052/2021, está integrado por la profesora Claudia Torres Escorias, DNI 16.222.968, quien es magíster en Marketing de Servicio y docente de la Universidad Nacional del Comahue. Por la profesora doctora Jorgelina Marino, DNI 30.886.292, doctora en Administración, docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y finalmente la profesora Lucía Tamagni, DNI 11.612.495, quien es magíster en Comercialización y docente de la Universidad Nacional del Comahue. A partir de este momento, la tesista cuenta con un tiempo estipulado entre 45 y 60 minutos. Luego de la exposición pasa una ronda de preguntas por parte de los jurados. Terminada la ronda de preguntas, nos vamos a retirar todos. Queda el jurado deliberando, reunido en Meet, y una vez que ellos elaboren y generen el dictamen, nos llaman nuevamente para comunicarnos el dictamen. Asimismo, el jurado tiene que definir un presidente del tribunal y quien será el encargado de leer, encargada en este caso de leer el dictamen con la calificación. Si no hay más dudas, Julieta, entonces te damos la palabra e iniciamos la defensa de la tesis. Muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Buen día a todos. Voy a compartir pantalla, así podemos ver la presentación. Ahí ya comparto. ¿Todos me escuchan bien? Si no, me coloco los auriculares. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre, como decían, es María Julieta Andrade. Yo soy licenciada en Turismo, especialista en Marketing de Servicios, y en el día de hoy voy a estar defendiendo mi tesis de posgrado denominada Endomarketing, motivación laboral en la generación Z, caso General Roca, la cual fue dirigida por la magíster Fabiana Quadrini. Para dar comienzo, entonces, se presentará el recorrido de la presentación, en el cual vamos a ver en la primera parte el planteamiento del tema, la justificación del problema y los objetivos. En la segunda parte, el marco referencial y el marco teórico. En la tercera, la metodología, análisis de resultados. Y en la cuarta y última, las conclusiones, limitaciones, las recomendaciones y las futuras líneas de investigación. De esta manera, en la primera parte, se comienza planteando el tema, en el cual es importante destacar que los procesos de trabajo están cambiando dentro de las organizaciones debido a una globalización muy marcada. Esto significa que la competencia ya no se limita solamente a las empresas que conviven en lo inmediato, ni tampoco al mismo espacio geográfico, sino que justamente se da de manera global. Antes las empresas estaban enfocadas a los procesos, ahora se enfocan a las personas. Por lo tanto, el desafío es integrar a estas nuevas personas que se incorporan a la estrategia empresarial. Es decir, una persona trae consigo conocimientos que le dan innovación a los procesos de trabajo. Por eso, el dinero habla, las máquinas trabajan mejor, pero no piensan.
Es decir, las personas representan la diferencia competitiva que mantiene y promueve el éxito en las organizaciones. Entonces, las nuevas personas que se están incorporando a las organizaciones pertenecen a una generación justamente diferente a las ya existentes. Por eso resulta interesante conocer cuáles son sus motivaciones que los impulsan a pertenecer a una empresa con una cultura ya consolidada, ¿no? En estas empresas convergen distintas generaciones en un mismo ámbito laboral y tienen diferentes maneras de llevar a cabo sus acciones. Comparten un espacio dentro y fuera, pero tienen objetivos personales y profesionales distintos. Entonces, en la diferencia del rango etario es donde se percibe estas diferencias generacionales. Desde el punto de vista de marketing, las generaciones se dividen entre baby boomers, quienes nacieron entre 1946 y 1959, la generación X, nacidos entre 1960 y 1979, la generación Y o millennials, nacidos entre 1980 y el 2000, y la generación Z, nacidos entre el 2000 y el 2020, según la autora Wednesday Débora. Los estudios sobre la motivación laboral son aún incipientes, ¿sí? Pero se destacan algunos a nivel internacional y nacional, de los cuales se pudo obtener referencia para poder realizar aportes significativos frente a la nueva demanda laboral en la ciudad de General Roca y abordar este tema. De esta manera, el problema de investigación que surge es que se avecina un choque generacional dentro de las organizaciones, por lo cual es importante conocer cuáles son las necesidades y expectativas de los trabajadores y trabajadoras de acuerdo a la generación a la cual pertenecen. Por eso nos planteamos dos interrogantes. El primero es, ¿cuáles son los factores extrínsecos que se podrían gestionar una empresa para que sea elegida por la generación Z? Y, a partir de la identificación de los factores intrínsecos, responder al interrogante de cómo lograr que esta generación permanezca motivada dentro de la organización. De esta manera se plantearon objetivos para la investigación. El objetivo general fue determinar los factores que motivan a la generación Z para la elección de un empleo en el mercado laboral y conocer las estrategias de endomarketing que establecen las empresas u organizaciones orientadas a sus colaboradores de la ciudad de General Roca. En cuanto a los objetivos específicos, se plantearon tres. El primero fue identificar las características sociodemográficas y psicosociales de la generación Z. El segundo, analizar los factores intrínsecos y extrínsecos que determinan el comportamiento motivacional de dicha generación. Y el tercero, indagar si las empresas u organizaciones establecen estrategias de endomarketing para motivar a sus colaboradores. Ahora bien, pasando a la segunda parte, en referencia a lo que es justamente el marco referencial y el marco teórico del cual se abordaron los conceptos que sirvieron para dicha investigación, en el marco referencial resulta relevante marcar la motivación laboral en cuanto a su percepción histórica de la misma. Por eso, a modo digamos, resumida, se presenta que desde 1920 hasta la década de mediados, digamos, de 1960, la motivación fue objeto de investigación experimental donde se tenía como base la conducta humana, la conducta motora, digamos, los impulsos que les generaban actuar de determinada manera. Ya a partir de 1960 comienza a hablarse de las teorías cognitivas basadas en la experiencia consciente de una persona, es decir, la satisfacción que estaba referida a aquellos valores y las expectativas que tenía frente a la consecución de los objetivos. Y a partir de 1970 se comienza a hablar de las teorías cognitivas centradas en otros conceptos tales como el autoconcepto, la competencia, ¿sí? Y cómo la persona se percibe dentro de una organización. Por lo tanto, las motivaciones antes estaban basadas en las recompensas otorgadas por el esfuerzo, es decir, una persona sabía que al cumplir un objetivo iba a recibir una retribución monetaria, y en algunos casos una recategorización por ese esfuerzo que había brindado a la organización. Sin embargo, ahora las motivaciones están dadas por el logro y la superación de las expectativas propias frente a los objetivos organizacionales. De esta manera también resulta importante conocer cuál es el contexto socioeconómico y laboral en Argentina. Por eso se destacaron 5 momentos. El primero fue que desde 1860 hasta 1930 el país crece bajo una economía primaria agroexportadora, surge la migración masiva, el crecimiento poblacional y la ocupación territorial.
Ya a partir de 1930 hasta 1960 surge la economía del populismo, la proliferación de los sindicatos y los gremios, y surgen las empresas nacionales, específicamente las de servicios públicos y privados. Ya para 1960 y 1990 se profundiza la etapa anterior y se desarrolla la industria nacional, principalmente la petroquímica, la energía y la siderurgia. Entre 1991 y 2000 surgen las crisis económicas, los conflictos sociales y políticos, y luego de esta etapa, ya después de la gran crisis del 2001 hasta la actualidad, frente a esta inestabilidad laboral surgen las micro, pequeñas y medianas empresas de carácter familiar que reforzaron las economías regionales. Esta última etapa es la que vivió la generación Z a través de sus familiares y por lo tanto al momento de buscar un ámbito laboral, lo que hacen es buscar principalmente estabilidad laboral y un buen salario justamente y también, ¿por qué no?, buscar ser emprendedores, ¿sí? Se dijo que se tomó como caso de estudio la ciudad de General Roca. Por lo tanto, es importante reconocerla como una importante ciudad dentro del departamento homónimo al cual pertenece y una de las principales ciudades de la provincia de Río Negro, dado su crecimiento económico y sociocultural. Está ubicada en el noreste de la provincia de Río Negro, intersectadas por dos rutas importantes debido a su tráfico comercial y turístico, la Ruta Nacional número 22 y la Ruta Provincial número 6. En cuanto a su población, según el último censo del 2010, la ciudad de General Roca cuenta con 91.000 habitantes, que está en el segundo lugar, ya que Bariloche se encuentra en la primera con 113.000 y Cipolletti en tercer lugar con 87.000 habitantes. Respecto a su principal actividad económica es la frutihortícola. Sin embargo, en la historia de la ciudad se han desarrollado otras empresas con distintas ramas de la economía. Por eso, teniendo en cuenta además las consideraciones del jurado, es que se expone la evolución histórica de la economía roquense para poder destacar estas empresas de la ciudad. Entonces, decimos que a partir de 1884 se trazan las primeras 42.000 hectáreas para la colonia Roca. Los militares que allí vivían, digamos, se cultivaban, los tipos de cultivo eran extensivos simplemente para satisfacer la demanda de alimentación de esta incipiente población. Si bien la ciudad de General Roca se funda en 1889, en 1902, con la llegada del ferrocarril, es cuando se consolida la producción de frutas de pepita. En este sentido, con la llegada del ferrocarril que une Buenos Aires y el Alto Valle, comienza a producirse en cantidad este tipo de producción. Luego de 1930 se diversifican los cultivos de peras y se consolida principalmente el de peras y manzana. Si bien existían otros como la vid, alfalfa y hortalizas, que estos, por ejemplo, la vid y las hortalizas eran destinadas al consumo local y regional. Y la alfalfa, además de nutrir el suelo, estaba destinado como alimento a los establecimientos laneros del norte de la Patagonia. Ya para 1945 se consolida el mercado mundial de exportación de frutas de mesa. Y es allí donde además surgen otras industrias relacionadas a la actividad frutihortícola, principalmente las maderas de álamo y de sauce, fundamentalmente para la construcción de los bins, que es el lugar donde ponían las frutas. Pero también hoy en día elaboran muebles de interior y de hogar con las maderas de los álamos. Además, otras industrias que surgen a raíz de la producción frutihortícola son los derivados. Principalmente, como se dijo, de las frutas de mesa, los derivados de conservas, dulces, disecados, concentrados y otros que, bueno, justamente se hacían a partir de las frutas. Sin embargo, en 1970 se ve una reducción en la producción de las chacras en producción, mejor dicho, porque los dueños simplemente las abandonaban, las dejaban de producir, y además por el contexto social y político que no ayudaba a que se continúen con la producción en las chacras. Como se dijo, esto, bueno, necesitó de personas que trabajaran las chacras, por lo tanto, hubo un aumento en los servicios complementarios para la población existente.
Por eso, de acuerdo a los datos oficiales de la página del municipio de General Roca, se pueden evidenciar que existen más de 30 empresas de construcción que dan empleo directo e indirecto, pública y privada. También tenemos los servicios de salud, los cuales cuentan con alta complejidad, por eso pueden ayudan, digamos, a lo que es la población local y también a la regional. Los servicios turísticos y los servicios de educación, tanto pública, privada como mixta. Ahora bien, abordando el marco teórico y también atendiendo a las consideraciones del jurado, es que se presenta a través de un mapa conceptual. El endomarketing, hablando como también referido al marketing interno, es el conjunto de prácticas que se llevan a cabo dentro de una organización para comunicar los proyectos, las ideas, los cambios que allí se generen. El endomarketing, además, es entendido como una estrategia dentro de la organización justamente para diseñar e implementar, sobre todo estos planes de comunicación para poder comunicarle al empleado cuáles son los beneficios que él obtiene a través del rendimiento que ofrece a la organización. Por eso, los primeros, digamos, estudios del endomarketing datan de hace 30 años y estuvieron ligados y asociados a la motivación de los empleados dentro de su ámbito laboral. Tanto la motivación como las expectativas del empleado se tienen que tener en cuenta porque las expectativas son estas ideas que se generan en la mente de las personas frente a algo que no conocen. En este caso, la generación Z, que aún no se ha insertado en el mercado laboral, imagina cómo podría ser este sitio de acuerdo a las experiencias de otras personas, a lo que escucha, a lo que ve. Entonces se va generando expectativas. Lo importante de estas expectativas es que, como son personales, únicas e irrepetibles, hay que, el encargado, digamos, de la organización o la empresa tiene que gestionarlas y cumplirlas para que el empleado se encuentre motivado y así lograr un mejor clima laboral. De acuerdo entonces a la que es la motivación en sí, que es el impulso que le genera a una persona a actuar de determinada manera, es importante destacar que no se refiere a un aspecto personal, es decir, una persona hiperactiva no significa que siempre esté motivada o una persona perezosa, por lo contrario, que no lo esté. Son dos rasgos totalmente distintos. La motivación se refiere a la percepción subjetiva que tiene una persona dentro de su ámbito laboral, ¿sí? Y de acuerdo a las expectativas y a los objetivos personales y organizacionales, es como se va a desarrollar dentro de la misma. La motivación, además, debe ser gestionada por los encargados del personal, ya sea dueños, gerentes o los responsables del área de marketing, porque tienen que alentar a sus empleados a que participen, a que puedan mejorar los procesos de producción, ¿sí? Además, deben retribuirlos a través de remuneraciones monetarias y no monetarias por el rendimiento de los mismos. Tienen que ofrecer un espacio de retroalimentación justamente para que exista la comunicación y puedan mejorar todos los procesos y las personas se puedan sentir motivadas, sentir que se son valoradas dentro de la empresa a la cual pertenecen. De esta manera, la motivación fue abordada, como se dijo previamente, además, por la psicología. A través de ellas se generaron teorías, las cuales servían para describir y descubrir cuáles eran los elementos que motivaban a una persona dentro de la empresa u organización. Dentro de las teorías de la motivación encontramos las de procesos y las de contenido. Las de procesos se refiere a aquellas que tratan de describir justamente cómo se lleva a cabo o cómo es que motiva a una persona a pertenecer a una organización. Y las de contenido buscan determinar los elementos que motivan a una persona dentro de una empresa u organización. Estas dos, digamos, las que se tuvo en cuenta para este caso de estudio fueron las de contenido. Sin embargo, se destaca que en la investigación se pudieron plasmar las dos porque cuando una empresa toma decisiones estratégicas de endomarketing tiene que contemplar ambas teorías.
De esta manera, como se dijo, se presentan las teorías de contenido y se abordaron 3 autores. El primero, McClellan, con la teoría de las necesidades aprendidas, Herbert con la teoría bifactorial y Maslow con la teoría de la jerarquía de las necesidades. Para esta presentación resulta importante destacar la pirámide de Maslow en el mundo digital, también atendiendo a las consideraciones del jurado. En este sentido, se expresa que la pirámide de Maslow en el mundo digital cumple, digamos, con los 5 escalones que planteaba Maslow en 1991, pero son totalmente diferentes para la realidad, para la actualidad. En este sentido, hoy por hoy las necesidades fisiológicas se satisfacen a través de un dispositivo móvil conectado a la red Wi-Fi o a los datos móviles. Para las necesidades fisiológicas de alimentación, descanso o vestimenta, por ejemplo, se utilizan aplicaciones como Rappi, Globo, Pedidos Ya, Airbnb, Booking y las tiendas nube. En cuanto a la seguridad, más allá de las contraseñas de Google, que nos guarda Google, también están representadas por otras aplicaciones como Avira o Avast, que resguardan, digamos, las aplicaciones y los usos de los dispositivos móviles de los virus que puedan llegar a influir. Después, en cuanto a las también las de seguridad están dadas por Uber, por ejemplo, aplicaciones como Uber, que te garantizan seguridad en el transporte, ¿sí? Porque sabemos quién nos va a ir a buscar, cuánto va a costar la tarifa final, el recorrido que va a realizar, ¿sí? A esa seguridad se refiere. En cuanto a la afiliación, que es donde se encuentran las personas, el grupo en el que pertenecen, podemos encontrar personas en Snapchat, Facebook, Twitter, también en Tinder, y en YouTube y Netflix se enfocan aquí porque justamente de acuerdo a las series que un grupo ve es donde pertenece, ¿sí? Lo mismo en YouTube, qué tipo de canales ve, youtubers y demás. En cuanto a las de reconocimiento, se puede encontrar, dos grandes grupos. La red social Instagram y LinkedIn. Instagram es donde se puede reflejar lo que hacemos en la cotidianidad, los lugares que visitamos y las personas con las cuales frecuentamos. Y LinkedIn es una red social que también demuestra, digamos, cómo nos presentamos nosotros en la vida, pero de manera profesional. Y en el último escalón, las de autorrealización están representadas por Pinterest y WordPress, que representan un espacio en el cual se puede generar contenido a través del cual podemos inspirar a otros y también podemos tomar inspiración para generar nuestros propios contenidos. Muy bien, continuando entonces con el marco teórico y la motivación, dentro de la motivación encontramos factores, los cuales determinan el comportamiento de una persona dentro de su ámbito laboral. Estos factores pueden ser extrínsecos o intrínsecos. Los extrínsecos se refieren a las políticas y normas de gestión de la empresa, a las relaciones interpersonales, las condiciones propias del espacio de trabajo, las retribuciones, el estatus social, la seguridad laboral, el salario y los beneficios extras. En cuanto a los intrínsecos, tenemos el logro, reconocimiento, autonomía, responsabilidad, trabajo en sí mismo, la creatividad, el compromiso con los objetivos, el aprendizaje y el sentido de pertenencia. Ahora bien, desde el endomarketing se desprenden las generaciones en el ámbito laboral. Como bien se dijo anteriormente, existen 3 generaciones, además de la generación Z, pero estas 3 están presentes dentro del ámbito laboral actual. Los que podemos encontrar son los baby boomers, cuyo ciclo laboral es de madurez o retiro, ¿sí? Estas personas se caracterizan por ser idealistas, optimistas y con diferencia principalmente porque estiman cumplir horarios rígidos en un espacio físico en el cual puedan desarrollar responsabilidades específicas e individuales. Su lema es que el trabajo siempre da recompensas en el largo plazo. La generación X, cuyo ciclo laboral es consolidación y o madurez, valoran la estabilidad laboral. A diferencia de los anteriores, tienen la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y eso es lo que los motiva dentro de la organización, es su principal motivación. Son líderes y colaboradores por naturaleza, por lo cual una organización que esté dirigida por ellos se va a poder observar un líder mucho más participativo y que fomenta la colaboración entre los equipos de trabajo.
Después tenemos también la generación Y o los millennials, cuyo ciclo laboral es incipiente porque son la nueva fuerza de trabajo. Ellos se caracterizan por ser impacientes, ansiosos y son más individualistas que la generación X. Tienen la capacidad de pensar de forma digital, colectiva y global. También tienen preferencias por los trabajos en equipo. Ahora bien, destacando la generación Z, que es el objetivo de esta investigación, se pueden mencionar algunas de sus características. Se tiene en cuenta que le dan mucha importancia a la apariencia personal porque ellos han nacido en público y su vida data en público. Entonces, la importancia de la apariencia personal y el resguardo de sus datos personales lo consideran muy importante. También adaptan hábitos de alimentación saludable que lo incorporan para su vida diaria y también lo buscarán en las empresas a las cuales se incorporen. Tienen pasión y sienten pasión por la tecnología, están en constante demanda y son multitasking y están siempre en la hiperconectividad. Estas tres características se refiere y son una ventaja competitiva en realidad para las organizaciones que deseen contratar a esta generación, ya que les pueden brindar objetivos a corto plazo. La pasión por la tecnología y la constante demanda significa que quieren todo ya, de inmediato. Y esta capacidad de estar conectados hasta en 6 pantallas a la vez y 5 aplicaciones a la vez, le da la facilidad como para poder resolver problemas o temas específicos de una organización de manera ágil. Ellos pretenden un aprendizaje no convencional. Esto significa que no estiman pasar 5 años o más de su vida en una universidad que les garantice o que les brinde los conocimientos para luego insertarse en el ámbito laboral. Ellos pretenden por ejemplo, tomar cursos rápidos de capacitación rápida que les otorgue los saberes necesarios para incorporarse a una organización o una empresa y adquirir experiencia, ¿sí? Son seguros, pragmáticos y resolutivos en cuestiones que por ahí no se ven en proyectos o en cuestiones cotidianas de su vida, por esto que mencionábamos antes. Se encuentran entre una dicotomía entre si prefieren contar con jefes o ser emprendedores. Ellos tienen el gen emprendedor, sin embargo, valoran la idea del jefe porque no lo ven como una persona inalcanzable o con superioridad absoluta, sino que es la persona que los va a ayudar a adquirir esta experiencia que ellos necesitan. Cuentan les valoran mucho la flexibilidad laboral en cuanto al espacio y el tiempo. Es decir, su jornada laboral no se limita a 8 horas, ¿sí?, de las tradicionales, ni el espacio de trabajo a una oficina. Prefieren trabajar desde sus casas, y mismo también en un transporte que los lleve desde el trabajo hacia sus casas o viceversa, en otro sitio geográfico. Entonces, esto es una característica que los destaca y mucho. Lo que sí, pretenden un buen salario a cambio de sus esfuerzos brindados a la organización. Pretenden cambiar de trabajo luego de 4 años, según la teoría brindada, y están dispuestos a compartir con otras generaciones de manera integral. Esto también se da porque ellos necesitan aprender de sus compañeros, digamos, de estas generaciones previas con las cuales se encuentren. Y además valoran de las organizaciones la responsabilidad social, empresaria, ambiental y social. Es decir, tanto esta última característica como la alimentación saludable son dos aspectos que van a destacar de una empresa o organización cuando se incorporen en el ámbito laboral en un futuro inmediato. Ahora bien, pasando a la tercera parte, hablando específicamente de la metodología, esta investigación se realizó con un enfoque quali y cuantitativo y un diseño metodológico de tipo exploratorio y descriptivo. Exploratorio porque, como se dijo anteriormente, no se encuentra con datos bibliográficos sobre la motivación laboral específicamente en locales. Y descriptivo porque intenta describir justamente los elementos que motivan a la generación Z en el ámbito laboral, perdón. Con respecto a la unidad de análisis, son los estudiantes del nivel medio de cuarto, quinto y sexto años pertenecientes al subconjunto de la
generación Z. Hablamos de un subconjunto porque se toma solamente una parte de esta generación, según también aspectos que se tuvo en cuenta a partir del jurado, ¿sí? Entonces, los estudiantes del nivel medio, esta unidad de análisis, la muestra que se tuvo, o sea, su población, estaba referida a las escuelas que en el año 2019 contaban en los últimos 2 años con 2.500 alumnos. Sin embargo, cuando se entregó la encuesta semiestructurada para poder indagar sobre lo que convenía esta investigación, no se obtuvo respuesta solamente de 179 encuestados, ¿sí? Fue tomada la unidad de análisis de los estudiantes porque son quienes se incorporarán, la generación más próxima a incorporarse dentro de lo que es el ámbito laboral. Coincide con la unidad de relevamiento porque fueron aquellos quienes se les entregó las encuestas a través de Facebook y WhatsApp. Con respecto a la segunda unidad de análisis, fueron los dueños, gerentes y responsables o representantes del área de recursos humanos. Con respecto a su unidad de relevamiento, fueron las empresas y una organización de la ciudad de General Roca. Los criterios que se tuvieron en cuenta para poder diferenciar cuáles eran las empresas que se iban a elegir, se tomó como marco referencial, digamos, como se explicó en el marco referencial sobre las actividades económicas de la ciudad de General Roca, cuáles eran las que se destacaban, también por los años que llevan en funcionamiento dentro de la ciudad y por la cantidad de empleados con las cuales contaban. En cuanto a la técnica de relevamiento que se llevó a cabo para esta unidad de análisis en particular, fueron entrevistas personales. Se eligieron 17 empresas y una organización de la ciudad, pero solamente se obtuvo respuesta de 12 de ellas. Antes de pasar a los resultados, es importante destacar que las encuestas semiestructuradas que fueron entregadas a los estudiantes del nivel medio estuvieron habilitadas desde junio del 2019 hasta diciembre del 2019. ¿Sí? Y pese a este reiterado pedido de respuesta, solamente se obtuvo de esta población de 2.500, 179 encuestas respondidas de manera completa. Ahora bien, pasando a los resultados y hablando específicamente de las características sociodemográficas de la generación Z, al momento de consultarles acerca de su género, el 54% se identificó con el género femenino, mientras que el 34% con el género masculino, pero hubo un 12% que prefirió no contestar a dicha pregunta. Con respecto a las edades, estuvieron entre los 16 y los 19 años. El 43% estuvo representado por los 18 años, el 34% por los 17 años, 16% por 16 años y el 7% representado por jóvenes de 19 años. Se les consultó acerca de si pretendían continuar con sus estudios o insertarse en el ámbito laboral. El 76% dijo que quería continuar con sus estudios, mientras que el 16% prefería insertarse en el mercado laboral y el 8% aún no lo sabía. Las características, de acuerdo a las características psicosociales, se les consultó en compañía de quién preferían disfrutar su tiempo libre. El 43% dijo que con amigos, mientras que el 34% con familias, el 12% solos, el 10% con compañeros de trabajo y el 1% con otros. También se les consultó acerca de las actividades fuera del horario escolar. El 43% respondió que prefiere realizar actividades deportivas, mientras que el 27% actividades recreativas, el 18% educativas o de idiomas, el 10% ninguna y el 3% otras. Continuando con las características psicosociales, se les consultó acerca del uso de Internet y las redes sociales, particularmente para este subconjunto de la generación Z. Se les consultó si lo utilizaban y el 95% dijo que sí. Después se les consultó acerca del tiempo de uso y se les dio un rango de entre 2 horas o menos, entre 5 y 10 horas o 10 horas o más. De esta manera, la red social más utilizada es Instagram, con el 67% que la utiliza entre 5 y 10 horas, el 25% más de 10 horas, el 5% 2 horas o menos. La segunda red social o aplicación más utilizada es WhatsApp, con un 43% que dice utilizarla más de 10 horas, el 40% entre 5 y 10 horas y el 8% 2 horas o menos. Luego, en tercer lugar, encontramos Twitter,
cuyo porcentaje, según respondieron, es de 37% 2 horas o menos, el 36% entre 5 y 10 horas y el 30% 10 horas o más. Después, en orden de importancia, según fueron sus respuestas, las aplicaciones y redes más utilizadas son YouTube, Spotify y Snapchat, Facebook, Gmail, LinkedIn y Pinterest en menor medida. También se les consultó cuál es el propósito del uso de Internet y el 82% respondió que lo utilizan para entretenimiento y distracción, el 79% para hablar con sus amigos y el 63% para resolver temas de la escuela. También se les consultó acerca de los factores intrínsecos y extrínsecos de esta generación. Se les preguntó entonces cuál era el ámbito preferente para trabajar. El 33% respondió que prefiere trabajar de lo que le gusta, mientras que el 26% desearía trabajar de lo que encuentra y le dé independencia económica. En igual porcentaje respondieron trabajar en una organización que le permita estudiar y o viajar, y el 2% respondió que prefiere trabajar en un coworking. Ahora bien, ninguno de ellos respondió que prefiere trabajar para otra persona respetando sus formas de trabajo, ¿sí? También se les consultó cuáles eran las expectativas de dicha generación y respondieron que tenían la expectativa de tener un buen sueldo, trabajar de lo que les guste, tener su propia empresa, trabajar de lo que hayan estudiado, tener buenos compañeros y jefes, aprender en el trabajo, crecer personal y profesionalmente. También se les consultó cómo valoraban estos factores intrínsecos, en qué orden. Para los factores intrínsecos valoraron en primer lugar el reconocimiento por las tareas cumplidas con un 45%, el sentido de pertenencia con un 26% y la asignación de tareas y responsabilidades con un 17%. En cuanto a los factores extrínsecos, valoraron en primer lugar el bienestar físico y mental, con un 56%, el salario en segundo lugar en un 55%, la estabilidad laboral en un 50%, la buena relación con compañeros y jefes en un 19% y en un 12% respectivamente. También se les consultó acerca de la preferencia del sitio de trabajo. El 71% destacó que prefiere trabajar en un espacio físico, mientras que el 24% prefiere estar conectados en red, o el 11% en redes sociales, el 8% aún no lo sabe y el 4% ninguna de las anteriores. También se les consultó acerca del tiempo de permanencia, y el 42% respondió que prefiere estar más de 6 años en una misma organización. El 30% contestó que prefiere estar entre 4 y 6 años, el 23% entre 2 y 3 años y el 5% un año o menos. Ahora bien, también se les hizo una pregunta abierta en cuanto a qué consideraban ellos como factores motivacionales y no motivacionales dentro de una organización. En cuanto a los factores motivacionales, pudieron destacar, en primer lugar, el respeto, la libertad, los premios. En segundo lugar, la comodidad, el espacio de trabajo, el buen trato entre compañeros y jefes, el clima laboral. Y en menor medida el reconocimiento, el tiempo libre, las tareas concretas de interés y responsabilidad, salarios en términos y la ubicación del sitio, el ámbito de trabajo. Como factores no motivacionales destacaron, bueno, no tener un mal salario, un mal ambiente laboral, tener malos compañeros, asimismo que sus jefes no los reconozcan por las tareas llevadas a cabo, que no les designen tareas, ni que se dividan las responsabilidades. Y en menor medida también destacaron como factor motivacional la monotonía y las tareas desagradables, la ergonomía inadecuada y el aburrimiento. Ahora bien, la segunda unidad de análisis que se tomó en cuenta fueron las empresas y la organización de la ciudad de General Roca. La única organización que se tomó para el caso de estudio fue el Hospital Francisco López Lima y las organizaciones estuvieron destacadas por la Asociación Rionegrina de Anestesistas y Analgesia de Reanimación, Carlos Isla y Compañía, Sociedad Anónima, La Hormigonera del Interior, SRL, el Galpón de Empaque Cetón y Sabac, Sociedad Anónima, Prudesport Natural Juice, que es conocida también como Exproin, Fruenpack, Sociedad Anónima, la distribuidora HRSRL, la Tarjeta Actual, Tamarisco, la editorial Diario Río Negro y la Fundación Académica San Ignacio. La primera entonces es la única organización que se tomó en cuenta. La Asociación Rionegrina es el colegio de anestesistas que reúne, digamos, a los profesionales de esta rama. Carlos Isla y Compañía y la Hormigonera del Interior responden a empresas de la construcción. Galpón de Empaque Cetone, Prudesport y Fruenpack son empresas vinculadas a la actividad
frutihortícola. La distribuidora HR SRL es una empresa familiar de mensajería dentro de la ciudad de General Roca y otras localidades de la ciudad de Río Negro. La tarjeta actual es una financiera. Tamarisco es una tienda de ropa. La editorial Río Negro justamente representa al diario Río Negro y lleva más de 100 años aquí en la ciudad. Y la Fundación Académica San Ignacio responde a un instituto de educación terciaria. Ahora bien, se les hizo diferentes preguntas en cuanto principalmente al proceso de selección. Y dentro de sus respuestas dijeron que no poseen una descripción de los puestos de manera formal, pero que sí saben a qué perfil apuntan cuando están en la búsqueda de una persona que ocupe el puesto vacante. Se les consultó si era necesaria la experiencia previa y dijeron que no, pero que sí se valora y además valoran que la persona tenga un perfil proactivo y que esté comprometido con los valores de la empresa. También se les consultó si conocían este concepto de endomarketing. Muchos dijeron no conocerlo y los pocos que respondieron lo relacionaron a los empleados más comprometidos con la organización. También lo relacionaron al endomarketing como la posibilidad de plantear objetivos para la empresa y otros con la acción de ventas. También se les consultó cómo consideran ellos a su personal. Las respuestas variaron entre empleados, colaboradores, socios y amigos, los cuales entre empleados diferenciaban a aquellos que hacían meramente las tareas operativas dentro de la organización y los colaboradores se referían a aquellos que podían hacer una carrera dentro de la organización o de la empresa, pero se referían a los niveles de jerarquía superiores, ¿sí? Y los que los destacaron como socios y amigos es porque trabajan hace muchos años dentro de la empresa y por lo tanto ya pasan a ser casi familia, ¿sí? Luego se les consultó cómo perciben ellos a la generación Z. Dicen que tienen una nueva manera de ver el mundo, con nuevas metas, ¿sí? Y que su cotidianidad se basa en la tecnología. Las empresas y la organización ven a la generación Z como personas que no descuidan a sus afectos, persiguen sus propios objetivos y valoran su autonomía. Además son creativos, dinámicos y ágiles para justamente la resolución de tareas concretas dentro de una organización, pero con poca paciencia, lo cual les genera una frustración rápida. Sin embargo, los perciben como autodidactas y pragmáticos y su incorporación significaría innovación. Luego se les consultó si contratarían a personas que pertenecen a esta generación Z. Algunos contestaron que sí, mientras que los candidatos reúnan las condiciones para el puesto a ocupar. Otros destacaron que no es un factor determinante, ya que se evalúan las aptitudes y habilidades de los postulantes. Sin embargo, otras empresas destacaron que por política propia tienen que ser mayores de 23 años. Por lo tanto, por el momento, esta generación no podría ser contemplada para incorporarse dentro de su staff organizacional. Se quiso destacar una respuesta que brindó una de las empresas diciendo que no hay necesidad de discriminar a los jóvenes de esta generación, ya que la evolución siempre tendió a optimizar y a mejorar. Esta es una de las respuestas que destaca que sí incorporarían a esta generación justamente para que innoven en los procesos de trabajo y mejoren así la empresa, digamos, el clima laboral y la empresa toda. También, por último, se les consultó acerca de los programas de incentivo. 6 de las 11, si tenían o no programas de incentivo para sus empleados actuales, ¿sí? 6 de las 11 empresas y la organización no poseen programas de incentivo, es decir, que no saben cómo motivar a su personal de manera planificada. Las otras ofrecen incentivos monetarios y de orden cualitativo a través de otorgar responsabilidades, plantear desafíos y escuchar las ideas y sugerencias de sus empleados para mejorar los procesos de trabajo. Y además ofrecen una capacitación continua. Ahora bien, aparte con respecto a las conclusiones y dando respuesta a los objetivos específicos, el primero era identificar las características sociodemográficas y psicosociales de la generación Z. En base a las respuestas otorgadas, encontramos que este subconjunto, su edad está marcada entre 16 y 19 años, y hay que destacar que ellos, digamos, no se plantean como un género no binario, ¿sí? Porque pese a que el género femenino fue el más representativo, hubo un 12% que prefirió no contestar esta pregunta.
Se proyectan a continuar sus estudios universitarios, en diferencia de lo que decía la teoría, de que preferían un aprendizaje no convencional, disfrutan el tiempo libre con sus amigos, pero también con su familia. Son hiperactivos, hiperconectados, multitasking, multipantalla, pueden prestar atención a todos por igual, y esto se vio reflejado a través del uso intensivo de las redes sociales, en su mayoría por Instagram. Tienen expectativas altas para su futuro laboral, respecto a tener un buen salario, con buenos compañeros, buenos jefes, poder estudiar, trabajar de lo que les guste, ¿sí? Y además esto de tener la posibilidad de viajar y estudiar en una, o sea, que una organización les dé esta posibilidad de viajar y estudiar a la vez. Se caracterizan por ser líderes, proactivos y resolutivos, eficientes en los conflictos, ¿sí? Después, respecto al segundo objetivo, que fue analizar los factores intrínsecos y extrínsecos que determinan el comportamiento motivacional de la generación Z. Los factores intrínsecos que se destacaron fueron los grados de responsabilidad, el reconocimiento, la posibilidad de desarrollar la creatividad, pertenecer a una organización por más de 6 años, también en diferencia a lo que se establecía en la teoría, en el cual decía que solamente pretendían estar hasta 4 años en una misma organización. Este subconjunto de la generación Z en la ciudad de General Roca no, pretende estar más de 6 años dentro de una misma empresa u organización. Pretenden además la capacitación constante que los ayuda al desarrollo de sus competencias y su potencial laboral. Valoran la flexibilidad en tiempo y espacio, ¿sí? Aunque prefieren en un espacio físico, esta flexibilidad que se les pueda dar también es valorada por ellos, como por ejemplo el trabajo remoto, que en la actualidad es el que se está dando en su mayoría. Tienen una adaptación rápida al cambio, son emprendedores y tienen mucha confianza en su futuro laboral, y además ellos transmiten confianza. En cuanto a los factores extrínsecos, se destacaron las relaciones interpersonales con los pares en su sitio de trabajo, que valoran una adecuada ergonomía laboral, es decir, un mobiliario con digamos, características como luminosidad, comodidad en lo que es el mobiliario, los equipos de tecnología que estén actualizados, ¿sí? Prefieren un espacio sin competencia desleal o con el llamado moving, que es esta violencia que se genera entre pares o desde el líder hacia sus subordinados. Prefieren trabajar conectados en red y valoran mucho el salario. Ahora bien, respecto al tercer objetivo, que era indagar si las empresas u organizaciones establecen estrategias de endomarketing para motivar a sus colaboradores, se definió que las empresas y organizaciones tienen estrategias vinculadas a la capacitación, inducción, promoción y mejora de las relaciones de trabajo, así como las retribuciones monetarias y no monetarias. Destacan que los futuros empleados no precisan experiencia previa, salvo en puestos específicos que sí lo requieran. Pero brindan actualmente, en realidad, formación interna continua y programas de incentivos para el salario no monetario. Diferencian entre empleados y colaboradores y practican el mentoring inverso. Esto significa que aprenden de sus empleados actuales para justamente mejorar los procesos. Sin embargo, hay que destacar que no poseen estrategias de endomarketing para la generación Z, ¿sí? Como es una generación que aún no se incorporó en sus equipos de trabajo, no se han planteado este tipo de estrategias para la generación Z. Ahora bien, respondiendo al objetivo general, que fue determinar los factores que motivan a la generación Z para la elección de un empleo en el mercado laboral y conocer las estrategias de endomarketing que establecen las empresas u organizaciones orientadas a sus colaboradores en la ciudad de General Roca, es importante destacar que, bueno, se tienen que tener en cuenta aquellos factores intrínsecos y extrínsecos que se mencionaban con anterioridad, ¿sí? Esto, a partir de las estrategias que se generen en la organización, teniendo como base el endomarketing, tendrán en cuenta las necesidades y las expectativas de este futuro empleado perteneciente a la generación Z, para poder conocer y gestionar aquellos factores que los motivan a pertenecer y poder disminuir aquellos factores que no motivan a esta generación incipiente, ¿sí? Es decir, que las organizaciones en principio tendrían que indagar cuáles son las necesidades y expectativas de esta nueva generación para poder luego gestionar estos factores motivacionales y no motivacionales. Ahora bien,
Pasando a las limitaciones del estudio, estuvieron dadas por la disponibilidad geográfica y el alcance de la muestra. Como se dijo, los estudios de motivación laboral son aún incipientes y el alcance de la muestra, porque si bien se contaba con una población de 2.500 alumnos, solamente se obtuvo respuesta de 179 personas, pese a las reiteradas oportunidades en las cuales se solicitó la respuesta. Y en función de las recomendaciones se destacan que se pueden diseñar planes de inducción para conocer cuáles son justamente estas expectativas y necesidades de, de las nuevas personas que se incorporen, específicamente de la generación Z. Segmentar a los equipos de trabajo para poder, de acuerdo a sus características, mejorar y esto de generar sinergia entre ellos y así obtener mejores resultados. Además, se recomienda indagar sobre las necesidades de los empleados para posibles capacitaciones y mantenerlos motivados. Fomentar incentivos de carácter cualitativo, es decir, que por un objetivo alcanzado no solamente brindar un beneficio monetario, sino, por ejemplo, ofrecer días libres o disminuir la jornada laboral, u otro de tipo cualitativo que sea significativo para la persona. También se recomienda implementar programas de felicidad para poder llevar a cabo los objetivos dentro de la organización y que garantice este bienestar laboral, innovar en los procesos y fomentar espacios de esparcimiento tanto dentro como fuera del ámbito laboral, porque estos son los espacios que las entre generaciones comparten. Y por último, se recomienda otorgar pasantías, sobre todo para las empresas y organizaciones de la ciudad de General Roca, para mayores de 18 años, y que estos jóvenes que están próximos a insertarse en el ámbito laboral puedan disminuir sus expectativas y, digamos, esta ansiedad de no saber cómo es este ámbito nuevo laboral al cual se van a enfrentar. Ahora bien, respecto a las futuras líneas de investigación, se propone que frente a este nuevo contexto social, indagar cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son las nuevas motivaciones, si existen nuevas motivaciones, ¿sí? Y poder desarrollar una investigación respecto a esto. También se sugiere continuar con la misma línea de investigación, pero en otras localidades, para poder realizar estudios comparativos. Es decir, en este sentido, el subconjunto de la generación Z estudiada en General Roca no va a tener las mismas características que un subconjunto de la misma generación, pero en ciudades que disten a 40 a 45 kilómetros, ¿sí? Y también, respecto a la misma línea de investigación, se podría continuar con la siguiente línea generacional, que es la generación alfa. La generación Z se llama así porque viene de zettabytes, que es la última unidad de tecnología conocida hasta el momento. Asocian tecnología con la generación y la letra. Y la generación alfa está representada por esta letra porque es la primera del abecedario griego, teniendo en cuenta el marco, digamos, etario que tomado en cuenta para esta investigación, que fue a través de la autora Weinstein Débora, ¿sí? Que la generación alfa sería desde el 2000, a partir del 2020 hasta el 2040, teniendo en cuenta que toman un rango de 20 años. Ahora bien, sin más, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Buenísimo, Julieta. Se escucha muy bien. ¿Vas a dejar de compartir? Ahí ya te dejo de compartir. Ah, bien, buenísimo. Así podemos vernos mejor todos los participantes. Bueno, a continuación entonces lo que corresponde es que los jurados realicen una ronda de preguntas o las preguntas que consideren necesarias. ¿Nos escuchan? Sí. Sí se escucha, Marina. Ah, bien. Lucía, Bueno, ¿tienes activado el micrófono? sí tengo activado el micrófono. Buenísimo. Bueno,
Ante todo, Julieta, te quiero felicitar porque tu exposición fue clarísima, en tiempo, realmente muy aclaratoria de todo lo, creo que sumó a lo que fue tu tesis, esta presentación oral. Te felicito. Gracias. Con respecto a dudas, en realidad diste respuesta a todas las dudas que en el caso mío yo había planteado al corregir la tesis. Por ahí, qué sé yo, algunos comentarios más, ¿no? Por fuera ya de lo que son los contenidos que vos has trabajado muy bien en tu presentación, ¿no? Pensaba que este tema del endomarketing en realidad es como que me parece que ya vienen las organizaciones desde hace mucho tiempo y lo que ha ocurrido es que el marketing ha hecho este recorte de marketing interno y ha empezado a hablar del endomarketing. Por eso digo yo que las empresas no conocen demasiado el término, así que todos los especialistas de marketing estamos invitados a hacer marketing del marketing interno. Después me parece muy interesante esto de la vinculación a las generaciones y su clasificación es un tema que para el marketing es bastante novedoso, no hace mucho que se empezó a hablar de las generaciones, ¿no? Y creo que cada aporte que uno pueda hacer sobre todo a estas nuevas, es muy valioso porque está en construcción este tema de las generaciones. Así que te invito a que puedas publicar estos resultados del trabajo. Y después, digamos, como cosa también que quería agregar, me parece, me llama la atención, bueno, al final, y obviamente estás haciendo un recorte, vos lo dijiste en las limitaciones, pequeño, pero bueno, es como unas conclusiones y unas recomendaciones muy positivas, ¿no? Muy alentadoras, esa es la palabra, muy alentadoras, porque uno tiene ciertos prejuicios respecto a las nuevas generaciones. Está bien, también hay que pensar que esto está recortado a una realidad de chicos que están en la escuela secundaria efectivamente, que están terminando, que tienen un montón de expectativas, motivaciones, no están incluidos una gran porción de jóvenes, ¿no? Que no han llegado a esta instancia. Así que bueno, hecha esta aclaración, me refiero, al menos para esta muestra, para no querer generalizar en absoluto, la verdad que son bastante alentadores los resultados. Solamente eso quería agregar, Julieta. Gracias por tu presentación. Gracias, Lucía. Bueno, si quiero, continúo yo con las observaciones, coincidiendo en muchos casos con lo que dice Lucía. Primero que nada, felicitarte. Tu presentación ha sido impecable. En algún momento pensé que no ibas a llegar con el tiempo, pero realmente cumpliste con ese requisito también. Y en mi caso yo te había, muchas de las respuestas a las que diste, sobre todo con la red conceptual y sobre el ampliar sobre las empresas en las cuales se encontraban en la ciudad de General Roca, bueno, son observaciones que te había hecho yo, bueno, todas las vi reflejadas, digamos, en el trabajo, así que, bueno, quedé satisfecha con respecto a eso. Bueno, es un tema que obviamente trabajo, presento en la maestría, así que hemos visto algo de esto. Y a mí por ahí, bueno, acuerdo a todo lo dicho por Lucía, creo que contemplaste dentro de tanto en tu exposición como en tu trabajo escrito, cumpliste con todos los requisitos y llenaste todos los espacios necesarios que tienen que ver con una tesis, pero me gustaría por ahí plantearte como profesional en el tema algunas cuestiones, ¿no? Recién estaba notando que no estaban entre las anotaciones que te hice para preguntarte, es que me llama la atención de que no se incluyan dentro de las recomendaciones una adecuación de los espacios de trabajo, porque ya sus antecesores, los millennials, vienen
imponiendo muy fuertemente dentro de las organizaciones un cambio entre lo que es la comunicación, el achatamiento de las jerarquías, de las estructuras jerárquicas dentro de las organizaciones, una comunicación mucho más lineal, y esto se ve reflejado en los ambientes de trabajo, donde básicamente la mayoría de de las nuevas empresas tienen que ver con estas especies de coworking, ¿no? Como espacios abiertos, espacios donde son colaborativos básicamente, existe una mínima, es decir, ya no está la oficina puesta separada de lo que es en los ambientes, sino que realmente contempla otro tipo de conformación, que inclusive cuando vos entras en una oficina es medio caótico, porque no sabés dónde está quién o dónde está cada departamento o quién hace qué cosa, que no lo hayas incorporado dentro de las propuestas, digamos, que haces. ¿Qué opinás con respecto a esto? Sí, en realidad tenés razón con lo que decís y me faltó aclararlo porque cuando se plantea esto de los programas de felicidad se refiere también a esto de las oficinas virtuales. Como ellos valoran el trabajo remoto, y bueno, esta investigación se hizo cuando no estábamos en pandemia. Hoy por hoy, viendo todo este nuevo contexto social, se puede dar evidencia de ello. Entonces, claramente sí, proponer nuevos espacios de trabajo, ya sean oficinas virtuales, o también esta reducción del horario laboral, porque uno en el trabajo tradicional es de cumplir 8 horas, 6 días a la semana, y esta generación pretende trabajar también por objetivos. Entonces, les pueden dar objetivos semanales para cumplir y de esta manera la jornada laboral en una oficina específicamente no significaría 8 horas, por ejemplo, en una empresa. Pueden hacer 6 horas en sus casas o darles la posibilidad en algunos sitios por ahí, no sé, tienen que hacer un viaje en particular, no hay problema. Anda a ese lugar que tenés que ir, pero cumplí con este objetivo. Como esta generación le gusta y prefiere trabajar por objetivos, me parece esto una innovación en, digamos, en los espacios de trabajo. Ajá. Y otra cuestión también que me llamó la atención es una brecha que vos encontraste entre digamos, el marco teórico y los resultados, de que solamente un 13% pretende tener su propio emprendimiento. Prefieren los trabajos presenciales, valoran sobre todo los factores extrínsecos de salario y bienestar físico y de salud y estabilidad laboral, ¿no? ¿Cómo explicás vos, desde todo lo que has estudiado y lo que has visto, esta brecha? ¿Cómo la podrías explicar? Eso está fundamentado totalmente en el contexto en el cual se realiza la investigación y del cual se han tomado los casos de estudio del marco teórico y las investigaciones, porque recordemos que son investigaciones a nivel internacional y nacional, en un contexto social, político y económico totalmente diferente al de la ciudad de General Roca, ya sea para, digamos, para los jóvenes específicamente de la generación Z, porque estos estudios a nivel internacional se realizaban en Estados Unidos, Hong Kong, en Europa, entonces las expectativas que esos jóvenes tienen son muy distintas a las de la ciudad de General Roca. Por eso es que además en las futuras líneas de investigación se recomienda realizar este mismo estudio, pero en otras ciudades, para poder establecer esta comparación y poder decir, bueno, sí, existe una brecha, como bien decías, de un 13% que prefiere emprender sus propios negocios o le dan valor a otros factores intrínsecos que aquí en la ciudad no sucede. Por esto de, principalmente, por ejemplo, en la teoría se decía que prefieren estar 6 años, hasta 4 años en una organización y los jóvenes de la generación Z aquí en la ciudad prefieren que sea más de 6 años. O sea, en su gran mayoría respondieron eso. Entonces, la diferencia principal se debe al contexto estudiado. Eso es. Estoy totalmente de acuerdo y me alegro que lo puedas explicitar porque creo que fue un tema que yo te marqué, que, o sea, que en el trabajo no quedó explicitado y me parece interesante que quede en este marco así explicitado. Y por último, revisar la segunda de las recomendaciones que realizás,
de conformar equipos por grupos etarios, es decir, grupos de pares, ¿no? Sin embargo, a la luz de las teorías incipientes, como decimos, que están estudiando todo este marco, aparentemente lo que está dando más resultados con sus antecesores, los millennials, y bueno, ya a esta altura ya tenemos centennials incorporándose a las organizaciones, lo que ha dado mayor resultado tiene que ver con la mezcla de generaciones, porque se da, ¿no es cierto?, una especie de aprendizaje comunitario y son muy colaborativos, tienden a ser muy colaborativos, a ponerse esto de que cada generación aporta lo que tiene para aportar, que es diferente, y entonces ayuda al enriquecimiento de la otra. Entonces, por ahí, o sea, esto, por ahí de revisarlo, a la luz de la teoría de lo que se ha ido investigando hasta ahora. Bueno, por mi parte, nada más, volver a felicitarte y bueno, después te damos la bienvenida a este mundo del magista. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, Julieta, por mi parte, la verdad es que en esta instancia no me queda más que felicitarte. Me parece que tu trabajo tuvo una evolución enorme. Desde lo primero que yo leí, me parece que has evolucionado muchísimo, has hecho un montón de aclaraciones que nutrieron mucho tu trabajo y la presentación de hoy fue realmente impecable, no solo en términos de tiempo, sino en términos de claridad. Se nota que hay una preparación, ¿no? Que no es que viniste, bueno, vamos a exponer esto. Hay un esfuerzo detrás, hay una preparación, eso se nota, así que no tengo preguntas, la verdad. En la instancia del dictamen sí te marqué un montón de cuestiones que me parecía que eran pequeñas oportunidades de mejora, que realmente las pudiste cumplir todas, y me parece que el trabajo quedó muy bien y excelente la presentación. Así que felicitaciones, Julieta. Muchísimas gracias. Gracias. Por supuesto también, porque es un trabajo siempre conjunto esto. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dejar al... No sé, creo que no hay más preguntas, ¿no? No. Bien. Vamos a dejar entonces al jurado deliberando, nos vamos a retirar y cuando ellos nos indiquen volvemos a entrar aquí al Meet, a encontrarnos todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Proceder a leer el acta con el dictamen del jurado. En la ciudad de Neuquén, en la sede de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, a los 11 días del mes de junio de 2021, siendo las 11 horas, en el marco del aislamiento social y preventivo pandemia COVID-19, disposición 1003 del 20, se reúnen los miembros del jurado mediante la plataforma Google Meet para evaluar la defensa oral y pública de la tesis de posgrado de la licenciada María Julieta Andrade, DNI 36.344.253, alumna de la maestría en Marketing de Servicios, Plan de Estudios y Ordenanza 705/10, modificatoria Ordenanza 696/20 y Ordenanza 795/21 y Resolución Ministerial número 331/15, CONEAU Resolución 101/21, denominada Endomarketing, motivación laboral en la generación Z, caso General Roca, dirigida por la magíster Fabiana Quadrini. Tribunal designado por resolución de la Universidad Nacional del Comahue, número 052 del 2021, integrado por la profesora Claudia Toros Escorians, DNI 16-222-968, magíster en Marketing de Servicios, docente de la Universidad Nacional del Comahue, profesora doctora Jorgelina Marino, DNI 30.880.292, doctora en Administración, docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y la profesora Lucía Tamagni, DNI 11-612-495, magíster en Comercialización, docente de la Universidad Nacional del Comahue. Puesto a deliberar, el Tribunal de Evaluación considera lo siguiente. La versión escrita de la tesis fue adecuada, cumplimentándose todas las etapas procedentes para un trabajo de investigación. El tema se considera de interés y actualidad, con escasos estudios de investigaciones previas, tanto a nivel internacional como nacional, con lo cual los aportes resultan relevantes para compartir a través de una publicación.
La etapa de la defensa de la tesis con la presentación oral de la misma ha sido altamente satisfactoria, destacándose la claridad y orden en la presentación, así como el vocabulario apropiado para expresar todas las etapas desarrolladas en el trabajo. Por otra parte, se dio respuesta a las inquietudes expresadas en los dictámenes de los distintos jurados, incorporando las sugerencias en su presentación. Solo quedó pendiente el tratamiento teórico de algunos conceptos que fueron utilizados para analizar las entrevistas realizadas a los empresarios, como la inducción, la descripción de puestos y la selección de personal. Siendo las 12:25, 25 minutos, se da por finalizado el acto de defensa oral y pública. Calificación 9, distinguido. Felicitaciones. Está muteada. Está muteada, Julieta. Está muteada, Juli. Bueno, Julieta, por ahí darte espacio para que puedas reaccionar, realmente felicitarte, fue un trabajo arduo que te llevó un tiempo considerable poder terminarlo, pasaste por distintas instancias desde que terminaste la cursada de la maestría hasta este momento, así que bueno, conociendo todo esto, doblemente felicitaciones. Al igual de las felicitaciones extensivas a toda tu familia, porque atrás de todo este trabajo sabemos que hay, digamos, un grupo de apoyo y de contención sin cuya red no podrías haber llegado hasta este momento. Sabemos que por ahí te están escuchando, que están viendo, así que también nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento como institución a ellos. Y bueno, por supuesto, la directora que es fiel ahí, firme, dándote todos los rebencazos semana por semana para que avances y demás. Así que bueno, bienvenida al mundo profesional y que lo disfrutes muchísimo. Bueno, muchísimas gracias por las devoluciones y principalmente quiero darle las gracias, a Fabiana por adoptarme, digamos, para ayudarme en este proceso de tesis y a mis dos pilares fundamentales, a mi mamá y mi hermana. Mucho más no puedo decir, pero bueno, yo tengo dos nenes, entonces me los cuidaban y demás. Y bueno, y Fabi también, que siempre ahí atrás, dale que podés. En algunos momentos pensé en decir, bueno, basta, hasta acá llegué, y no, sin embargo, siempre de atrás, dale que podés. Así que estoy muy contenta. También, obviamente, a mi papá, a mi pareja, por el apoyo incondicional. Y bueno, y me siento contenta y satisfecha con este resultado porque yo soy licenciada en turismo. Bueno, ahora yo soy magíster, pero quiero decir, vengo de la rama del turismo y hice una investigación totalmente distinta, o sea, quise salir de mi zona de confort e indagar en temas de los recursos humanos que me parecen súper interesantes para desarrollarnos también como profesional en marketing. Entonces, al principio había iniciado con un tema, quería investigar sobre la marca Ciudad de acá de General Roca, y después dije, no, bueno, estoy para algo más. Entonces, también todo fue un proceso y decir, bueno, cambio, no cambio, y la verdad que estoy muy, muy contenta con todo. Así que agradecerle esto a mi familia fundamentalmente y a Fabi, que una genia en todo este apoyo que me dio todo este tiempo. Y bueno, y a ustedes como jurado por todos los aportes que me hicieron, y realmente faltaban algunos detalles que los pudimos resolver y quedó una linda investigación, un lindo resultado de tesis. Así que bueno, eternamente agradecida. Muy bien, la directora ¿no quiere decir algunas palabritas? Sí, obviamente. Sí, estoy tan emocionada como Julieta. La verdad que ha sido, bueno, en primer lugar mis felicitaciones. Ha sido todo un proceso con desafíos, porque como dijo Julieta, no es fácil y a veces resulta complejo sentarse a escribir y más una tesis de posgrado con un niño de 3 años y una niña de 1 año, edades en las cuales hay una demanda bastante exigente, y bueno, felicitarla por la tesis, por el tema elegido, por los resultados obtenidos, y bueno, augurarle el mayor de los éxitos, y también agradecerle al jurado
por sus devoluciones, sus observaciones, que no dejan de ser un aprendizaje tanto para Julieta como para mí. Así que, bueno, ahora disfrutar de este logro tan merecido y nuevamente agradecer también al departamento de posgrado, al jurado nuevamente y Julieta, un abrazo y bueno, felicitaciones nuevamente. Muy bien. No sé, ¿alguien más del jurado? Jorgelina, Lucía, ¿quieren decir algo más? ¿O ya cerramos? Yo la quiero volver a felicitar, te entiendo completamente. Mi tesis de doctorado la defendí con una hija de 2 años y la otra de 6 meses. Así que te banco a morir. Sé lo que es y sé lo que se disfruta lograrlo. Así que te felicito y ahora es el momento de festejar con tu familia. Gracias. Felicitarte nuevamente, Julieta, nada más. Muchas gracias, Lucía. Bueno, no sé si Nati o Nancy quieren comentar algo. Si no, estaríamos dando por cerrado el acto.